Buenas noches, amados. Dios les bendiga en abundancia. A partir de este momento, doy gracias al Señor de poder estar con ustedes, aunque sea por este medio, y les doy mi saludo para todo lo que están viendo y lo que me van a ver también. Y quiero aprovechar para compartir una palabra de Dios que el Señor me dio esta mañana a través de la búsqueda de la presencia del Señor, de un devocional que cada día practico para buscar de Dios, y me llamó la atención esta palabra, ¿no? Que están en Números capítulo 12, luego lo vamos a ir extendiendo un poquito. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es el tema de lidiar con nuestra propia naturaleza. Este tema se llama lastre o bendición. Así lo titulé. Podemos ser de lastre como también podemos ser de bendición a otros. O sea, podemos ser algo pesado de sobrellevar a otra persona, podemos estorbarle o podemos ayudarlo a bendecir. Pero quiero decirles, nuestra naturaleza humana es la que más estorba muchas veces en nuestra vida. Y lidiar con nuestra naturaleza humana es algo bastante tedioso, bastante complicado. Si hay, o creo que tenemos un enemigo y es bravo de vencerlo, es nuestra naturaleza humana. Si querés saber cuál es tu peor enemigo, es tu naturaleza humana, y es la que cada día tenía que vencer. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 31, dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Él estaba comentándole, estaba diciendo: es tanto el aprecio que tengo, es tanto el aprecio que ustedes me tienen, que yo tengo el cuidado, tengo siempre el presente de morir cada día. Y lo interesante es que un hombre de su estatura espiritual, un hombre con la grandeza espiritual, con la presencia de Dios de respaldo, él se preocupaba en no ser eliminado por un descuido en su conducta. Fíjese, a pesar de ser, no sé si está bien la expresión, de ser un experto, de ser algo muy consagrado, muy ligado al Señor, porque hablaba de continuo con el Señor, él tenía en especial cuidado su conducta, dice la palabra de Dios, para no estorbar a otro, para no ser una carga a otro y luego no ser eliminado. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 9 versículo 27, y dice, se extiende algo más con respecto a él mismo y también con respecto a su propia naturaleza. Ahí habla una serie de cosas que son muy interesantes. Dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra de Dios es bastante clara, si podemos interpretar de a poco. Dice: de esta manera yo vivo mi vida, de esta manera me conduzco mi vida. Dice: no como la aventura, no con los ojos vendados, no con los ojos cerrados. Él se conducía caminando y mirando, midiendo los pasos, midiendo las palabras, controlando las actitudes que él tenía. Luego dice: de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Yo entiendo este pasaje de dos maneras diferentes. En esta porción, Pablo puede estar hablando de los boxeadores cuando se están entrenando, que golpean la bolsa de arena allí con fuerzas, pero también puede estar hablando, y yo creo que esta es la interpretación que a mí más me gusta, es cuando están boxeando o están peleando entre dos contrincantes, dos personas. Usted sabe que
él dice, no, yo no golpeo al aire, yo tiro a pegarle. Cuando yo estoy en batalla, yo cada golpe que yo doy, le doy para vencerlo, para golpearlo. Y me estaba acordando, mientras miraba esto, de un boxeador de hace muchos años atrás, creo que era peso liviano, de Nicolino Roche. Era un hombre que casi podríamos decir contradecía a este Pablo, porque era un hombre experto en esquivar los golpes. Él le tiraban 10 golpes y quizás uno le podían pegar, porque era experto en esquivarlo. Entonces ganaba al contrincante, ganaba al enemigo, lo ganaba por cansancio, porque cuando él pegaba, le pegaba una y ya lo tomaba cansado al contrario. Y Pablo dice de otra manera, no, yo cuando le doy trato de no pegarle al aire, como diciendo, para que no me produzca un cansancio inútil, no me produzca una fatiga, no perder el tiempo, no estar allí en un lugar inútilmente, yo corro y lo hago y golpeo para ganar. Y luego dice también, no como quien golpea el aire, sino como que golpeo mi cuerpo. Dice luego, y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice que él ponía su cuerpo en servidumbre. No le decía, la mente no le daba la orden a él para que él actuara. Él no estaba esperando que la carne lo condujera. Él no estaba esperando que su mente le dijera lo que tenía que hacer. Todo lo contrario. Él decía que ponía su cuerpo en servidumbre. Él se basaba en la palabra de Dios, en lo que había conocido del Señor, para poner su cuerpo en servidumbre, para que su cuerpo esté bajo sujeción. Fíjese qué interesante, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Y esto da, el significado de esto es que era maestro, él había plantado iglesia, había hecho grandes viajes, largos viajes, había hecho milagros, había transformado personas, transformado lugares, transformado pueblos, hasta naciones. Y él dice, no sea que después de haber tenido esa hermosa obra conducida por el Señor a través de mi vida, yo venga después a ser eliminado, a ser avergonzado. Y esto es muy, muy interesante. Encuentro en esto algo que todos tenemos que ver, porque Pablo había adquirido, por así decirlo, una confianza, tenía una unción, un respaldo de Dios muy fuerte. Pablo era no solamente muy nombrado, sino era muy esperado. Y después que él se convirtió, era muy ansiado. Los pueblos trataban, las naciones trataban de que él llegara para ser de bendición. En un principio lo esquivaban, no querían saber nada, porque él estaba en contra de los que son cristianos. Pero después era una persona que era muy buscada para los demás, era una persona muy respetada por el pueblo de Dios, como instructor, como maestro, como profeta, todos los roles él estaba cumpliendo. Y dice, no sea que esa confianza que gané, no sea que todo ese mérito que tuve, no sea que toda esa bendición que un día pude dar, se vaya a perder porque yo me equivoqué. Y sabe que se trata de esto, es interesante, porque cuando alguien pierde la confianza, cuando a alguien se le pierde la confianza, prácticamente todo lo que se aprendió, todo se derrumba, todo se echa a perder. Y Pablo estaba en eso, ¿no? En no querer que se eche a perder todo lo que él había conseguido, toda la bendición que él había depositado en otras personas, él quería que permanezcan. Amén. No golpes cerrados, sino bien. Él ponía su cuerpo en servidumbre. Gloria a Dios. Fíjese qué distinto en este tiempo. Días pasados yo recuerdo hablaba de
de entrar en la disciplina, disciplinarnos para las cosas del Señor, disciplinarnos en todas las áreas de nuestra vida, tener un régimen, una conducta diaria para que pueda nuestra vida ser transformada. Pero también hablaba de que el que no es creyente, aquel que está en el mundo, que todavía no logra entrar en el camino del Señor, también tiene disciplina, también tiene una conducta y la lleva de continuo. Está equivocado, está mal, pero lo ejercita cada día y cada día trata de mejorarlo según él. Así que Pablo no estaba en esto. Yo creo que si usted observa los días de hoy, la gente que no conoce al Señor se compromete, dice, bueno, tal día nos encontramos y llueva o caiga piedra, ellos están allí cumpliendo esa promesa. La próxima vuelta pago yo la cerveza y la próxima vuelta paga la cerveza. Y dijimos que íbamos a ir al picnic y allí están el picnic, llueva o caiga piedra. Cumplen la palabra, cumplen la promesa, pase lo que pase, con pandemia o sin pandemia, y no le tienen miedo a la muerte. Qué distinto que es ahora en este tiempo, ¿no? Y qué distinto a la gente que conoce al Señor. Ellos son fuertes de alguna manera, son fieles, y el creyente a veces no se encuentra con la misma fidelidad. Ahora, Pablo, yo creo que estaba hablando estas cosas en base a acontecimientos que habían sucedido en el Antiguo Testamento. Yo les voy a nombrar 3 personas allí, y seguramente hay mucho más que no se han conducido de la manera que debía. Pero él tomó como modelo, seguramente mirando la palabra de Dios, él tomó como modelo esas cosas y dice, yo no quiero ser igual, no quiero ser como ellos, porque ellos fueron de estorbo, ellos fueron un lastre, ellos fueron un peso innecesario para el pueblo de Dios. Y aquí tenemos en primer lugar a un tal Acán. Acán fue desobediente y avaro y tomó el botín que Dios le había prohibido tomar. Acán tenía la orden de ir y vencer a los amalecitas, exterminarlos a todos, no dejar absolutamente nada, porque ellos se habían comportado muy mal. Cuando el pueblo de Dios iba transitando por el desierto, ellos estorbaron y le hicieron daño, y el Señor dice, yo voy a tomar venganza un día, los amalecitas tienen que desaparecer. Y este hombre Acán había sido asignado para esa tarea. Y le dijo, todo lo que hay tienen que terminar con todo, sea oro, sea plata, sea gente, sea animales, nada tienen que traer. Y a él le resultó agradable allí traer plata, traer oro. Se trajo también un manto babilónico y lo escondió allí en su choza, en su lugar. Un lingote de oro tenía también, aunque lo nombré recién. Y sabe que Dios le mostró que había un anatema en el pueblo de Dios. Resultó ser que después tuvieron que ir a una batalla, a librar una batalla, y parece que esa batalla no iba a ser muy difícil de conquistarla, porque no eran muchos y no necesitaba mucha gente para ir a guerrear a ese lugar. Y entonces le dice, vayan con poco, pero no fue Dios quien le dijo esto, vayan con poco porque no son muchos, ustedes los van a vencer. Y aquí la sorpresa, que esta gente estos guerreros fueron y pelearon y tuvieron que salir avergonzados. Y murieron varios de esos soldados, varios de ese ejército murieron. Y el tema no es que simplemente murieron, porque no murieron personas comunes. A mí me llama la atención y examinaba esto, ¿no? No eran personas simples las que murieron, sino personas muy preparadas, pero muy preparadas, personas en las cuales se le había dedicado tiempo para entrenarse, se le había puesto en rigor allí, se le había fortalecido, personas pero muy eficaces en lo que tenían que hacer. Vencieron, mejor dicho, no prevalecieron, fueron vencidos. Y esto puso
puso en malestar en el pueblo de Dios, porque la tenían como que iban a ganar, pero a causa de esto que había sucedido, a causa de este hombre que había robado, en el lugar de destruir todo lo que tenía, se había traído a su casa. Y sabe que lo que sucedió después con Acán, él, su familia, sus riquezas, todo lo que tenía, sus animales, absolutamente todo, dice que fue llevado aparte y fue apedreado. No quedó nada, y encima dice que hicieron montañas de piedra, como que lo cubrieron de piedras, como que hicieron un sepulcro de piedra. Quiero que usted entienda esto. Dios no pasa por alto esa clase de descuidos, hablando de una forma sencilla. Otra de las personas fue Sansón. ¿Ven? Sansón también pensó que sus dilates, Sansón pensó que sus descuidos, que su manera de proceder, que se le estaba permitiendo cualquier cosa. Sansón había sido puesto como juez de Israel para proteger al pueblo de Dios, para guardarlo. No solamente se le había dado un puesto de autoridad, sino su fuerza, su poder para vencer era muy grande. Sin embargo, él tomó medidas que Dios no le dijo que tomara. Se entusiasmó, se enamoró de mujeres que eran prostitutas, de mujeres que lo engañaron, y perdió absolutamente todo. Él murió aplastado, murió prácticamente, por así decirlo, reventado por todo el edificio que tenía. Podía haber tenido grandeza, podía haber superado, podía haber vencido todo, pero Dios hizo juicio también sobre eso. También estaba Sansón. Bueno, de ese estaba hablando justamente, perdón. Pero una de las cosas que yo recuerdo que prediqué hace unos días atrás fue que Sansón dice: esta vuelta también voy a vencer. Con esta gente yo voy a ir como otras veces y lo voy a vencer y voy a ganar y voy a salir victorioso. Y dice la palabra del Señor que no se dio cuenta que ya Jehová no estaba con él. Ya Jehová lo había desamparado, lo había dejado solo. Fíjese, mi amado, esta clase de gente que no hace la voluntad de Dios, de una manera u otra está estorbando lo que Dios quiere hacer. También estuvo Saúl entre esas personas que se rebeló contra Dios por temor al fracaso, llegando a ofrecer sacrificios que no le eran permitidos. Dice la palabra de Dios que Saúl era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre elegido por el Señor. Pero pasa que se ve que un día tenía que ofrecer sacrificio y no venía el encargado, no venía aquella persona que era propicia para hacer lo que era puesto por el Señor. Y entonces él fue y hizo sacrificios por su cuenta. Y esto desagradó mucho a Dios. Porque si había algo en ese tiempo que no tenía que mezclarse, casi como ahora, no mezclarse la política con la religión y la religión con la política. Eran dos situaciones, dos estados completamente diferentes. Se apoyaban, sí, pero el que se dedicaba a las cosas de Dios no podía intervenir en otros lugares. Así que este hombre, dice la palabra de Dios, que fue descalificado, fue puesto en vergüenza. Él estaba convencido de que estaba haciendo bien, pero Dios no pasó por alto. Entonces vemos una serie de campeones, gente con rangos muy altos, con lugares, con puestos en eminencia, bien puestos por el Señor, que se han degradado a sí mismos y han estorbado la obra del Señor, pudiendo haber sido grandes personas y mantenerse, porque Dios le dice a uno de ellos que el reinado iba a ser hasta el fin, hasta lo último, no iba a haber otro que lo quiera o ser elegido. Sin embargo,
cortaron todo ese hermoso proceso. Sin embargo, se interrumpió la bendición, no solamente para ellos, porque sería poco, sino para todos los demás. Todo ese proceso de esa equivocación que ellos cometieron, echaron a perder muchas cosas que el Señor quería hacer con el pueblo de Dios. Más bien un lastre y no una bendición. Ahora en Números, capítulo 12, la Biblia habla de un relato, un suceso que protagonizaron dos hermanos y que en ese momento eran destacados también por Dios y por la gente. Y habla la palabra de Dios de Aarón y María, dos hermanos, dos personas con un puesto muy importante, reconocidos por el pueblo de Dios. Aarón y María, sobre todo Aarón, estaba puesto como profeta, mejor dicho, como vocero de Dios para el pueblo del faraón, para los egipcios. Dios hablaba a través de faraón en contra de faraón. Aarón, espero que me haya entendido. Aarón fue puesto para eso, un vocero, como si fuese vocero del presidente, era un vocero de Dios en contra de faraón. O sea que era como que le dictaba las leyes que venían de Dios. Pero María era profeta también. María ejercía el puesto o el lugar de profeta. Aarón era uno de los que en el momento en que el pueblo de Dios estaba batallando, le levantaba los brazos a Moisés junto con Hur, otro grandote, le levantaba los brazos, y cuando este hombre le levantaba los brazos a Moisés, el pueblo de Dios prevalecía, le vencía a los enemigos. Moisés se cansaba y el pueblo de Dios iba en pérdida, iba perdiendo la batalla. Así que fíjese, yo creo que no era cualquiera que podía levantarle los brazos a Moisés, sino gente muy allegada y muy conocida. Era uno de estos, de los que estaban muy cerquita de Moisés. Y María también. María era la que profetizaba de parte de Dios. O sea, Dios hablaba y ella comunicaba lo que Dios le quería decir al pueblo. Y llegó el momento que las cosas cambiaron. Sin dudas, esta gente, mi amado, estas dos personas, eran personas que encumbraban, personas que ponían en alto a Moisés, ponían en alto al líder, lo ponían en alto a Dios. Eran personas muy allegadas a Dios. Y entonces todo lo que hacían engrandecía a Dios por la cercanía y por el respaldo de Dios. Entonces María era también conocida como profeta, y dice la palabra de Dios que en un momento, cuando llegó a la tierra prometida, ella hizo un grupo de alabanza y de adoración y adoraba a Dios. Y yo me imagino toda la gente aplaudiendo, gozosa en ese lugar, en ese tiempo allí, por haber estado en un lugar de privilegio. Pero también dice la palabra de Dios, y voy a tratar de encontrar el versículo, en Números capítulo 12, ya había dicho en un principio, María parece que fue la incitadora de estas cosas, y dice que acusaron a Moisés por haber tenido o haberse casado o haber estado de novio y después haber llevado la relación más alta con una mujer cusita, una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, una extranjera. Probablemente había estado viajando con ellos, una mujer que decidió ir camino al desierto, a la tierra prometida, una mujer que salió de Egipto y la acompañaba. Probablemente esa fue la mujer cusita. Pero sabe que ellos usaron esta excusa
lo criticaron a él, personas que eran yo creo que hasta muy amigos con Moisés, usaron esto para criticarlo. Y ellos avanzaron en esta crítica. Y el pueblo empezó a desfallecer, el pueblo empezó a quedar mal. La misma crítica, mi hermano, porque el hecho de que él estaba con una mujer cusita, la misma crítica, una de las partes de la crítica de ellos no tenía sentido, no tenía ningún tipo de asidero, no tenía consistencia en lo que estaban diciendo. Y mire, hasta yo he oído muchas predicaciones acerca de esto, del error de Moisés a casarse con una mujer cusita, o sea, de un lugar llamado Cus. Moisés, yo creo que no cometió ningún error, porque en ese tiempo, en esos momentos, no estaba prohibido que unas personas que eran del pueblo de Dios no tenían la prohibición de casarse con mujeres que eran extranjeras. No estaba prohibido, no había ley que la prohibiera. Sí había ciertos argumentos y había ciertos prejuicios que también se tenían en cuenta, que no se tenían que casar con otras mujeres que no eran del pueblo de Dios, por razones de raza, de costumbres y algunas cosas de esas. Así que Moisés no estuvo fuera de la ley de Dios. La ley fue puesta después que entraron a la tierra prometida. La ley de Dios fue puesta, el mandamiento fue puesto recién cuando llegaron a la tierra prometida, y fue puesto para que el pueblo de Dios no tomara la costumbre, no tomara los hábitos que tenían ese lugar, pero no antes. Así que fue una excusa para poder juzgarlo, para poder hacerlo menos. Porque una de las cosas que le sucedió a estos dos personajes era que tuvieron envidia. Yo creo que la envidia fue la que tuvo lugar en su corazón y quisieron ser más que Moisés. Por un lado, porque Dios le hablaba a María, tenían una relación, estaban muy cercanos, y entonces dice: ¿acaso no habla Dios también a través nuestro? ¿Por qué solamente habla por Moisés? Por nosotros también. Y sabe que este suceso tampoco, este descuido, este error, esta falta, no fue pasada por alto por el Señor. El Señor hizo juicio en cada caso que estorbaron la obra de Dios, que fueron un lastre. Dios hizo juicio. Y esta mujer fue avergonzada, fue llevado 7 días fuera del campamento y su cuerpo completo quedó leproso. Así que dice que clamaban para aliviarle la carga de esa enfermedad, porque la carne era como que se caía, como que empezaba a podrirse, y estaba el peligro de contaminarse y además, fíjese, mi amado, personas que habían estado muy a la par de Dios, muy a la par del líder, muy utilizada, siendo avergonzado, siendo observado por todo el pueblo, puesto aparte. Y dice que fue tremendo las cosas que pasaron en ese momento el pueblo y ellos también, porque yo creo que quedaron fuera de la protección de Dios, completamente fuera. Pero Dios no tuvo ningún problema en hacerle juicio a ninguno de ellos. No hubo impunidad como hoy en día hay en nuestros países. En nuestros países, en el lugar donde estamos viviendo, muchas veces tenemos
tenemos leyes que favorecen el delito y leyes que encima o después de eso protegen a aquel que cometió el delito. En las cosas de Dios, mi amado, yo quiero que usted lo tenga muy, pero muy presente, porque a veces estamos tan habituados a vivir en esta tierra que no nos damos cuenta que las leyes de Dios son completamente diferentes. Las leyes de Dios, cuando Él dice algo, se cumple. Él dice no, y no es un no entre medio, es un sí. ¿Y qué sucede muchas veces en este tiempo? No nos damos cuenta de por qué nos suceden las cosas, por qué nos va mal. No tenemos respuesta muchas veces, ni de parte de Dios, ni de parte humana tenemos respuesta por qué las cosas no están bien. Y creo que deberíamos mirar las leyes del Señor muy de continuo, muy finamente. Amén. Dios no deja impune a todos los culpables, porque Él ama y los ama profundamente. Él amonesta con severidad tanto a María como a Aarón y seguirá amonestando y seguirá haciendo juicio, aunque estemos dentro del tiempo de la gracia. Aarón y María eran guerreros, eran gente poderosa, pero sabe que cuando hicieron lo indebido, ellos fueron un ancla que estorbaron la bendición de Dios. No solamente ellos, sino a todo el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos damos cuenta y tenemos a nuestro alrededor, incluso usted mismo y yo mismo, podemos ser estorbo y podemos ser un ancla? Muchas veces en una familia hay alguien que es creyente y quiere buscar de Dios y busca la bendición de Dios, y hay alguien que está estorbando, un ancla allí, un estorbo que no lo deja mover. Cuidado, mi amado, cuidado, porque Dios hace justicia, hace juicio contra esas personas. Así que lo que más conviene es convertirse pronto al Señor. Amén. No detengamos de ninguna manera el cumplimiento de las promesas de Dios. Tengamos muchísimo cuidado de no ser un lastre, de no ser quien frena, quien retiene el obrar del Señor. Porque pasa muchas veces que dentro del liderazgo, gracias a Dios, no está sucediendo en el mío, pero puede suceder, y Dios quiera que no, que hay gente que por ser usada por el Señor, por ser usada en la adoración, en la alabanza, en la profecía, en intercesión, en las distintas áreas, puede ser muy usada y cree que esa victoria la tiene asegurada para siempre. Tendrá que tener, tanto de un lado como del otro, tendrá que tener el cuidado de no equivocarse, como decía Pablo. Jugar, correr para ganar, poner su cuerpo en servidumbre, no sea que sea avergonzado y estorbe la obra del Señor y luego sea eliminado. Yo tengo y quiero seguir teniendo un cuidado muy especial esto, y lo animo a que usted también tenga ese cuidado muy especial de no estorbar la obra de Dios, de no ponerle a determinadas personas más exceso de peso o un peso innecesario, de no ponerle una carga innecesaria. Allí todas esas personas que hemos estado mencionando ponían cargas sobre el pueblo innecesariamente. Dios quería aliviar la carga y ellos ponían carga sobre ellos, se la estaban haciendo difícil. Amados, pongámonos de acuerdo a no estorbar la mano de Dios, use a quien use. No nos damos cuenta cuánto mal puede ser, cuánto daño puede hacer la desobediencia. Amén. Más vale haber sido alguien consagrado a Dios
y no ser consagrado. Mire, si observamos, yo quiero estar terminando ya. Usted observa a Moisés. Moisés no accionó, no actuó para nada. Moisés no abrió su boca. Fue Dios quien hizo justicia, quien hizo juicio. Porque en uno de esos detalles que estuvimos hablando dice, Jehová lo oyó o Jehová lo vio. El hombre quizás no se dio cuenta, quizás usted y yo no nos demos cuenta que Dios nos está mirando. Quizás la gente pase desapercibido nuestras actitudes cerradas, pero no pasa desapercibido por Dios. Así que, mi amado, quiero que lo tome como un tema muy delicado. Moisés cayó su boca, Moisés no habló. Total, tenía un juez y tenemos un juez que no perdió un solo juicio, está invicto todavía. Amén. No pongamos estorbo, dejemos que el Señor actúe y verá que la batalla la va a ganar el Señor siempre. No podemos vivir, amado, de glorias pasadas. No podemos vivir de consagraciones pasadas. Tenemos que vivir el hoy, ahora. Tenemos que buscar la presencia de Dios ahora. Antes éramos consagrados a Dios, ahora también tenemos que seguir consagrados a Dios. Que los éxitos que cada uno podamos tener no sean éxitos que nos envalentone, que nos ponga allá arriba y nos olvidemos que tenemos un líder, que tenemos un Dios entre nosotros. A ver. Entonces, es preferible, mi amado, estar del lado del criticado y no del que critican. Preferible que te critiquen como Moisés por estar haciendo lo bueno, por estar haciendo la obra de Dios. Es preferible estar en ese lugar y no del lugar del que critica, porque el critica tendrá un juicio de parte del Señor. Quizás pueda parecer fuerte esta palabra, pero a mí no me pareció fuerte, sino me pareció que era necesaria para que yo pueda abrirle los ojos a usted y abrir yo también mis propios ojos, porque la voluntad de Dios se va a cumplir, querramos o no querramos. Amén. No nos descuidemos en esta batalla de lidiar con nuestro propio yo, no descuidemos nuestro corazón. Amén. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. O sea, que no tengamos envidia, que no querramos el puesto de otro, que no se nos ponga en nuestro corazón un venenito, un virus que nos puede estar eliminando de la presencia del Señor. Yo quiero orar por usted, quiero bendecirlo y deseo de todo corazón que esta palabra le sea bendición para su vida. Padre amado, te doy gracias, Señor, porque la palabra que tú me diste, Señor, con el compromiso que yo tomé hace años, Señor, también se la doy a mis hermanos. Lo que yo recibí de ti, también, Señor, se los estoy dando. Padre, te pido en el nombre de Jesús que a cada uno de mis hermanos, cada uno de los que escucha tu palabra, Señor, tenga el cuidado de no errar, de no vivir, Señor, una vida sin sentido. De un cuidado, Señor, como tenía Pablo, de medir sus palabras, de medir sus pasos, de medir sus actitudes. Señor, un cuidado de poner su cuerpo en servidumbre, su mente, Señor, y su corazón en manos del Señor, para que no gobierne, sino gobierne Cristo en su vida. Señor, danos la sabiduría, danos el poder, danos la autoridad. Señor, háblanos fuerte si es necesario que nos hable, pero Señor, que ninguno de nosotros seamos estorbo, que ninguno de nosotros seamos un lastre, sino que seamos personas de bendición, personas que ayudan a que los cielos se abran y la tierra y la iglesia sea bendecida. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor,
sabiendo que tu mano no se ha cortado, que también bendiga a tu pueblo, bendiga a los hermanos que están escuchando este mensaje o que lo van a escuchar en el nombre de Jesús, que te presentes, Señor, en cada devocional, en cada oración, preséntate, Señor, y habla al oído. Señor, habla porque tu pueblo, estoy seguro que va a oír en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y mi amado, tenemos poquito tiempo, pero si usted todavía no entregó su cuerpo, su vida a Cristo, no entregó su vida al Señor, yo le pido que usted haga una oración junto conmigo, porque fuera de Dios no hay nada. Toda rodilla, dice en la palabra de Dios, que tendrá que doblarse delante de Jesucristo. Así que yo le pido, si usted reconoce que es pecador, diga conmigo: Señor, gracias por haber llegado a mi vida. Gracias, Señor, por haber hablado a mi corazón. Hoy reconozco que he pecado, mi Señor, y mucho. Yo vengo a ti con un corazón arrepentido a pedirte que me perdones y que me limpies de toda maldad. Desde hoy, Señor, tú pondrás las leyes, tú pondrás los mandamientos, tú me hablarás a través de tu palabra y yo obedeceré, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad. Haz conmigo como a ti te plazca, como a ti quieras, Señor. Te pido también que anotes mi nombre en el libro de la vida, Señor, y nunca lo borres, Señor. Y también te pido que me tiendas una mano como me estás tendiendo ahora. Cada vez que me encuentres en necesidad, yo pueda ver tu mano tendida, bendiciéndome. Gracias, Señor. Te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, ha sido un placer. Espero que esta palabra les sea de bendición. Estoy seguro que sí. Les dejo un abrazo virtual allí a todos y les deseo lo mejor de lo mejor y que Dios bendiga cada minuto de su vida. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Hasta pronto.